pendientes de la actividad en el Vaticano. Seguimos acá en CNN Chile Radio. Isel Guerra. Sí, así es, expectantes a lo que debería ocurrir. En los próximos minutos son un par de horas más con esta fumata a la que estamos a la espera, cuando ya entra la tarde, por cierto, allá en el Vaticano, y comienza la otra patita, si se lo puede llamar así, de esta jornada de votaciones, 2 que quedan pendientes entonces para este día. Pero queremos analizar, por cierto, lo que está ocurriendo al interior del cónclave, y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Manuel Sánchez, a quien vemos allí en pantalla, vaticanista y profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada donde podría o no, lo vamos a saber más adelante, elegirse al próximo sucesor de la Iglesia Católica. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Muy bien, efectivamente, con una gran expectación aquí en Roma, teniendo en cuenta la última vez, el último cónclave. En teoría podría ser posible que hoy supiéramos ya quién es el nuevo Papa. Sí, y en esa misma línea, bueno, estábamos conversando y en contacto con Matilde Burgos y Federico Molina, que están presentes, por cierto, allá en la Ciudad del Vaticano. Estábamos hablando de las fechas, de los tiempos que tomó en las 2 ocasiones anteriores poder designar precisamente al Sumo Pontífice, y que eso podría ocurrir durante esta jornada. ¿Usted, a su juicio, considera que hoy podría darse el caso de que efectivamente salga la fumata blanca desde la chimenea de la Capilla Sixtina? Sí, yo creo que podría ser entre efectivamente esta tarde o bien mañana por la mañana. Es decir, entre la quinta o la sexta votación. Teniendo en cuenta también que lo que han dicho los cardenales antes de entrar en el cónclave, en el que todos coincidían de manera clara en esa apreciación de que iba a ser un cónclave no demasiado largo, a pesar de que a veces se han hecho análisis en otra línea. Pero lo que hemos aprendido de estos últimos 100 años es que en el Vaticano, en el cónclave, se ha resuelto todo entre el segundo o tercer día máximo en estos últimos 100 años. Estamos conversando con el vaticanista Manuel Sánchez desde Roma. Manuel, hay elementos que a uno lo podrían hacer presumir que no va a ser un cónclave, o que este es un cónclave distinto porque es más diverso, porque es una mayor cantidad de cardenales, porque provienen de 70 países distintos, porque hablan lenguas diferentes y porque muchos de ellos no se conocían. ¿Usted cree que ese factor cuánto va a pesar en la dinámica de las deliberaciones y en el resultado final? Yo creo que esos factores, puestos así como usted ha dicho, podrían ser algo que, explicara que pudiera ser todo más largo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta varios factores. Uno, los días de preparación de este cónclave, los días de las congregaciones generales han sido muchos. Han sido días en los que los cardenales han podido escuchar, hablar, conocerse, encontrarse. Muchos de ellos también, no están lejanos de Roma, a pesar de que pueda parecer que son lugares muy lejanos, pero en realidad, por ejemplo, por decir una cosa, el cardenal de Mongolia, ¿no?, que aparentemente es una persona, pues lejanísima en Asia, es un misionero, era un misionero italiano, por tanto es uno que tiene todo un background italiano y que conoce, digamos, todas las dinámicas de este fenómeno del cónclave. Y pasa igual con otros muchos, ¿no? Por tanto, pienso que todos estos días previos de preparación del cónclave han facilitado que todo pueda hacerse rápido y pronto, y porque yo creo que todos ellos están también muy interesados en no alargar los tiempos. Sí, y porque no sé si usted coincidirá también, Manuel,
quizás alargar esto más allá del día de mañana por la tarde pueda dar algún signo de que pueda existir una división más profunda dentro de la Iglesia Católica de lo que se pueda considerar, al menos hasta el momento. Claro, eso sería especular un poco de lo que podríamos ver en las próximas jornadas, pero considera que precisamente elegir rápidamente o dentro de los parámetros temporales respecto de las elecciones anteriores es precisamente dar cuenta de esa unidad hasta cierto punto dentro de la Iglesia Católica. Exacto, estoy totalmente de acuerdo con este análisis. Yo creo que ese es uno de los factores que más pesan para que todo se pueda hacer con esta rapidez, y porque también ellos están más de acuerdo en muchas cosas de lo que a veces se hace en la lectura que se hace externa, ¿no? Hay también otro factor que aquí se ha comentado en Roma en estos últimos días, que es un factor un poco más cómico, más, digamos, de una lectura un poco amable, anecdótica, y es que efectivamente los cardenales no dejan de ser hijos de su tiempo. Claro, estar más de 3 o 4 días sin poder ver el teléfono, sin estar en contacto con las noticias, estar aislados de todo lo que estamos habituados a hacer cada día, nos resulta tremendamente difícil. Y ahí, evidentemente, en el cónclave están en una situación de total aislamiento para poder hacer esto cuanto antes. Manuel, estamos conversando con el vaticanista y profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de Santa Cruz de Roma, Manuel Sánchez. Las declaraciones que hace, más bien, la homilía de Giovanni Battista Re ayer en la misa de juramentación ha dado para varias interpretaciones, y este micrófono abierto también, ¿cierto?, en que felicita doblemente al cardenal Parolin. ¿Usted cree que hay conclusiones que sacar a partir de eso, o que es más bien un exceso de entusiasmo y de interpretación? No, yo creo que esa, más que una felicitación, fue el dar el mensaje de la paz que se da en la misa al celebrante que tenía, el celebrante principal, que era Re, a Parolin, que lo tenía al lado. Pero no era porque Parolin fuera el destinatario de un saludo especial, sino porque era el que tenía más cerca, ¿no? Yo creo que se ha leído eso de una manera que no era la adecuada, era una cuestión muy sencilla, además de que Re, que ha participado en muchísimas situaciones de este tipo, no se le escapa a una conversación de estas características, ¿no? Y que sería interpretada por todos los cardenales de manera muy, muy dura, ¿no? Claro. La otra cosa que ha sido comentada efectivamente es que en la misa de ayer, efectivamente, en la misa de inauguración para el comienzo del cónclave, él no hiciera referencia a Papa Francisco. Pero hay que tener también en cuenta que él ya hizo la misa, una homilía muy bonita, el día del funeral, y con la misa de inicio del cónclave era otro momento, es un momento de punto y aparte para empezar otra historia. Manuel, y en esa misma línea, hablando, por ejemplo, del cardenal Parolin, que al parecer suena más fuerte en estas últimas horas, a su juicio, y de lo que usted sabe, por cierto, con su experiencia también, ¿cuáles son los nombres que están sonando más fuerte en estas últimas horas? ¿Ha cambiado un poco el panorama respecto de ayer, cuando iniciaba el cónclave? ¿Cómo se han movido allí los favoritos o los papables en este caso? En realidad los nombres son los que aparecen en todos los medios, todos los que están diciendo, todos los que se mencionan también en las casas de apuestas, pero a veces todo ese panorama es un poco engañoso, porque pueden esconder los nombres auténticos. Yo recuerdo con motivo del cónclave en el que salió elegido Papa Francisco, tuvimos una reunión tal día como un día antes cuando salió Papa Francisco, estábamos en una reunión 10 vaticanistas, expertos, corresponsales de varios medios internacionales, para hacer una apuesta a ver quién acertaba. ¿Ya? Y pusimos los nombres de los que estaban en ese momento sobre el tapete. No acertó ninguno logramos dar con el nombre de Bergoglio, del que no se hablaba en los momentos previos. Y esto me parece que también es normal, que a veces no se mencione a lo mejor a la persona que está
de verdad, pudiendo tener los votos de 2/3 de los cardenales para no hacer, ante la opinión pública, no dañarlo excesivamente. Sí, de hecho puedo recordar, Carola, Manuel, una entrevista que dio Francisco en su momento donde él recordaba hasta cierto punto precisamente las conversaciones que hubo durante ese cónclave, y él señalaba que él creía, y al menos así se lo habían dado a entender, que era el kingmaker, él, ¿no? La persona, la figura que va ordenando, ¿no?, las preferencias dentro de un cónclave, y que para él fue una total sorpresa haber sido elegido, por cierto, en ese momento. Exacto, estoy totalmente de acuerdo, sí. O sea, es impredecible desde el punto de vista del análisis que se hace a veces externamente de quién puede, de verdad, quién es el cardenal que tienen en la cabeza estos 2/3 de cardenales para que guíe la Iglesia Católica en los próximos años. Bueno, en su homilía, Giovanni Battista Re también hizo un llamado para que los cardenales eligieran con la mayor responsabilidad humana y eclesial, Manuel, y habló del momento histórico difícil que se vive. ¿Cómo debemos interpretar eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué señal se intenta dar? Una cosa que todos los cardenales han recordado en estos últimos días, todos los que han podido hablar abiertamente, han hecho entrevistas, han subrayado cómo estamos afrontando un periodo de una tremenda polarización que vivimos en tantos países, ¿no? Una polarización de carácter social, de carácter político y también en la Iglesia. Y por tanto se espera que la Iglesia se pueda superar esa polarización, esa radicalización que evita la convivencia, que evita la amistad social, etcétera, etcétera. En la última homilía, en el último mensaje que hizo precisamente Papa Francisco en la plaza de San Pedro, que él no la pudo leer, hizo un llamamiento muy conmovedor a la paz, teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo a nivel internacional con, digamos, situaciones de violencia y de guerra, bueno, pues últimamente en Gaza, lo vemos en Ucrania, pero ahora ha empezado India y Pakistán, situación verdaderamente preocupante. Eso es una cosa que preocupa mucho a los cardenales y que hace que se quiera buscar a alguien que, digamos, pueda llevar una actitud empática, de amistad, de entendimiento, de armonía, ¿no? Porque estamos muy necesitados de ese tipo de armonía también dentro de la Iglesia, ¿no? Y de diplomacia también, considerando que hay opiniones respecto del estilo que el Papa Francisco tuvo en ese sentido, que era mucho más frontal, ¿cierto? Cuando habla de lo que ocurre en Gaza, claro, y lo cataloga como genocidio, etcétera. Sí, yo creo que el Papa Francisco lo que pasa es que utilizaba un lenguaje más que diplomático de carácter pastoral, digamos más inmediato, porque él tampoco había tenido una experiencia diplomática clásica, ¿no?, como la que puede tener Parolín o los que han trabajado en esta tarea, ¿no? Y por tanto era mucho más espontáneo y mucho más directo en lo que decía, cosa que para algunos temas facilitaba un entendimiento, pero para otros podría en algunos casos molestar. Como un amigo, un corresponsal que trabajó durante muchos años en Roma y que ahora está en México, me decía, para él, comparando dos personas como Benedicto y Francisco, Benedicto era un profesor universitario y Francisco era un profesor de escuela, un maestro de escuela. Claro. Entonces, que explica también muchas de las cosas de formas de decir, de explicar y de relacionarse con el mundo, ¿no? Que era también en ese sentido mucho más espontáneo y menos elaborado, aunque como también Francisco dijo tantas veces, de una manera muy pilla, porque era muy pillo, era muy, digamos, tenía una gran capacidad de astucia también humana, ¿no?
Sí, por cierto. Y la gran pregunta que queda también detrás de este cónclave es si es que la próxima figura que lidera la Iglesia Católica va a mantener también ese espíritu más cercano que le imprimió también Francisco en los 12 años de papado y que sobre todo se vieron muy evidenciados al final particularmente de todo ese periodo. Manuel Sánchez, vaticanista, profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, muchísimas gracias por la conversación esta mañana, tarde para usted. Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer poder hablar con personas de Chile, un gran placer. Igualmente. Muchas gracias, buen día. Buen día.